Bueno, ahora vamos a aprender cómo se calcula la cantidad de moles a partir de una muestra en gramos. Por ejemplo, si en un laboratorio yo tengo una balanza y con esa balanza yo mido una cantidad o una muestra de sal, que sería cloruro de sodio o NaCl, entonces yo puedo saber cuál es la cantidad de moles que hay en esa muestra de 1.5 gramos de cloruro de sodio. A partir del peso que hice en la balanza y de la fórmula química de la sustancia, yo puedo saber cuántos moles hay en esa muestra. Es muy sencillo, es una fórmula que me ayuda a calcularla, que es número de moles es igual a la masa de la sustancia, que tiene que estar en gramos o kilogramos, entre la masa de la masa molar. Por lo tanto, nos conviene que la masa de la sustancia siempre esté en gramos para que podamos hacer la cancelación de unidades. Es decir, al dividir gramos entre gramos, me va a quedar el resultado expresado en la unidad de mol. Entonces, si tengo la masa en kilogramos, sería importante convertirla primero a gramos. Recordando que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Ok? Entonces, voy a explicarles con 3 ejemplos cómo se haría el cálculo de los moles a partir de una cantidad que tengo en masa. Repito, la masa la puedo medir en una balanza, pero los moles no. Entonces los moles los tengo que calcular a partir de ese peso que hice o de esa medición que hice de una masa. Pueden ser masas muy pequeñas o masas muy grandes, pero yo puedo calcular la cantidad de moles simplemente haciendo una división, y ya sabemos cómo se hace el cálculo de la masa molar. Si no recuerdas, te recomiendo que vayas a ver el video anterior. Esta es la fórmula para calcular el número de moles, que es igual a la masa de la sustancia, que tiene que estar en gramos, entre la masa molar, que ya vimos cómo se calcula. Entonces, la n representa el número de moles, y al momento en que yo divida la masa de la sustancia entre la masa molar, me va a quedar la unidad de mol. La masa de la sustancia se debe entender como aquella que estoy midiendo en una balanza. O sea, que tomo una sustancia y la pongo en una balanza para medir cuántos gramos hay de esa sustancia. Entonces, nada más lo tengo que dividir entre la masa molar, recordando que si estamos hablando de un elemento, entonces la masa molar corresponde a la masa atómica. Y si estoy hablando de un compuesto, entonces la masa molar corresponde a la masa molecular. Es importante leer el ejercicio para entender qué me está pidiendo que haga. En este caso les voy a poner 3 ejemplos de cómo vamos a hacer esa conversión en 3 formas distintas en las que la podría preguntar. ¿Ok? Entonces, la primera dice así: ¿cuántos mol hay en una muestra de 43.78 gramos de NO2? Entonces, el número de moles N es igual a la masa de la sustancia, en este caso es 43.78 gramos. Se entiende que NO2 es la sustancia, ¿ok? Entonces pongo 43.78 gramos, es importante poner las unidades, y vamos a poner ahora que lo vamos a dividir entre, bueno, aquí no tengo el símbolo de entre, pero entre o una división también se puede poner con una diagonal, ¿ok? Y lo vamos a dividir entre la masa molar. Entonces, no tengo la masa molar de esa sustancia en la tabla periódica, pero la podemos calcular. Ya sabemos que N es nitrógeno, que nada más tengo un átomo. O es oxígeno, y de oxígeno tengo 2 átomos. Y esto se tiene que multiplicar por las masas atómicas y después lo sumamos. Entonces el nitrógeno, su masa atómica en la tabla periódica nos dice que son 14 gramos mol, o 14 unidades de masa, y del oxígeno son 16. Entonces recuerden que aquí lo que se tiene que hacer es multiplicar la cantidad de átomos por la masa molar. Entonces sería 1 por 14 son 14. Y en el caso del oxígeno son 2 por 16, serían 32. Y sumamos 14 más 32, nos da un total de 46. Lo voy a poner aquí abajito. Entonces serían 46 UMAS, o unidades de masa atómica. Esa es su masa molecular. Pero sabemos que cuando ya estamos hablando de masa molar, le cambiamos la UMA por gramos mol. Entonces serían 46 gramos sobre mol. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar mi calculadora y poner 43.78 entre 46, que es mi masa molar. Y eso nos da, vamos a utilizar
3 decimales para estos ejercicios. Entonces es 0 punto y 3 decimales son los números que están después del punto decimal. Entonces es 9, 5, 1. Y aquí lo que pasa es que estoy dividiendo gramos entre gramos, entonces se cancelarían estos gramos y estos. ¿Y qué me queda al final? Entonces, mol. Ajá. ¿Mol de qué? NO2. Sí les voy a pedir que se acostumbren a poner la sustancia porque en ejercicios siguientes vamos a necesitar saber de qué es esa cantidad, de qué sustancia es. Si no la pongo, entonces voy a empezar a tener como confusiones, ¿ok? Entonces, repito, ¿qué hice? Dividí 43.78, que es la masa de la sustancia, entre la masa molar, que la calculé a partir de esta fórmula. Después, el siguiente ejemplo. Está sencillo también. Dice que calculemos la cantidad de moles a los que equivale una muestra de 63.06 gramos de litio. Si se dan cuenta, estoy preguntando lo mismo, pero de otra forma. Aquí te hice una pregunta tal cual y acá te estoy dando una indicación. Pero en los dos casos te estoy pidiendo que calcules moles. Y los moles siempre se calculan así. El número de moles es igual a la masa de la sustancia. Para este caso, la sustancia tiene una masa de 63.06 gramos. Es de litio, ajá, en el otro se me olvidó a mí ponerlo, entre, y si se dan cuenta me está diciendo litio nada más, Li. Entonces, el litio, tendríamos que ir a la tabla periódica y con eso sabemos cuál es la masa de la sustancia. Eso es la diferencia entre el primero y el segundo ejemplo, que aquí tenía un compuesto y aquí solamente tengo un elemento. Si tengo un compuesto, entonces tengo que hacer todo esto del cálculo de la masa molar, y si solo tengo un elemento, voy a la tabla periódica y ahí voy a encontrar cuál sería la masa molar. Entonces el litio tiene una masa de 6.93 unidades de masa atómica, entonces va a subir por el redondeo a 7. Ajá, y se pone gramos sobre mol. Bueno, lo voy a poner en un paréntesis para diferenciarlo porque aquí no encuentro el símbolo de entre, ¿ok? Entonces lo mismo que hice en el ejercicio anterior, voy a dividir 63.06 entre 7 y voy a poner el número entero 9 y luego voy a poner 3 decimales después del punto, ¿ok? 008. Y lo mismo, o sea, se divide gramos entre gramos, por lo tanto se cancelan y mi unidad queda mol. ¿Moles de qué? De litio. En el último ejemplo te lo puedo poner en una tabla que tú tengas que completar. Para ese caso yo te tengo que dar una cantidad de masa de sustancia en gramos. Por ejemplo, no sé, le vamos a poner 57.35. Ajá, o sea, esa cantidad puede variar. Esa cantidad no la vas a calcular tú de ninguna manera. Esa cantidad yo te la tengo que dar. Esta, para que tú puedas calcular moles, siempre te la tengo que dar. Yo siempre la debes de conocer, la masa de la sustancia. Ajá. Entonces, lo que vamos a calcular es el número de moles. Tengo cuántos gramos se midieron de la sustancia y lo que quiero ahora es calcular número de moles. Por lo tanto, necesito calcular primero la masa molar. Ya no voy a hacer aquí todo el desglose, ya les voy a decir nada más cuánto sería. Es carbono e hidrógeno. Entonces, son 4 átomos de carbono, que ya sabemos que cada átomo tiene una masa atómica de 1 gramo mol. Entonces lo multiplico. 1 por 4 son 4. Y de carbono solo tengo un átomo que tiene una masa atómica de 12. Entonces son 4 más 12 serían 16. Ajá. Esa es la masa molar del CH4. Entonces voy a dividir la masa de la sustancia, que repito, siempre te la tengo que dar, entre lo que calculé de masa molar. 57.35 entre 16. Y nos da un total de 2. Es un entero y después del punto decimal pongo 3 decimales. 95,9 mol. Ajá. Entonces, en caso de que te dé una tabla, te tengo que dar, para que la completes, te tengo que dar la masa de la sustancia para que tú puedas calcular el número de moles. Y tú tendrás que calcular la masa molar, que en este caso me dio 16 gramos por mol. Este 16 gramos por mol, si tienen duda de dónde lo saqué, pregunten, por favor. Y esto sería todo para este ejemplo.